estamos en la última semana, la última actividad que vamos a realizar durante este año escolar y el tema es potenciación de expresión logarítmica. Aquí tenemos que aplicar el proceso contrario de las propiedades del logaritmo. Fíjense que recuérdense que aquí yo digo logaritmo de a en base x, logaritmo de b en base x. Y fíjense que está señalada la base de color azul y se lee logaritmo de a en base x más logaritmo de b en base x. Cuando yo aplico la potenciación es el proceso contrario. Coloco el logaritmo de esta una suma, se transforma en multiplicación y queda el logaritmo de a por b en base x. Acuérdense que el producto se transformaba en una suma, ahora estamos haciendo el proceso contrario, la suma se convierte en el producto. En la recta, en la segunda propiedad decimos logaritmo de a en base x menos logaritmo de b en base x. Eso va a ser igual, aplico el proceso contrario, digo logaritmo de a sobre b. ¿Por qué a sobre b? Porque tengo un menos en base x. La otra propiedad dice que cuando tenía m por el logaritmo de a en base x, esta m elevaba a esto y me queda el logaritmo de a a la m en base x. Vean que es el proceso contrario. Y cuando tenía esto, logaritmo de a en base x sobre 3, este era el índice de la raíz y me quedaba la cantidad subradical. Y otra que tengo acá, cuando yo hablo del logaritmo de b a la 4 en base b, o sea que si yo tengo la misma base del logaritmo, va a quedar el exponente de esta expresión. Entonces esto es igual a 4. Ya copien estas propiedades porque vamos a hacer un ejercicio aplicando estas propiedades de potenciación. Vamos a determinar, el ejercicio dice determinar el valor de x. Fíjense que tengo, el primer ejercicio dice el logaritmo de x en base a es igual al logaritmo de m en base a más 2 logaritmos de b en base a menos 5 logaritmos de p en base a. Tengo que buscar el valor de x. Este es el proceso contrario de las propiedades del logaritmo. Toda expresión que esté afectada por el logaritmo, coloco la expresión, o sea que en vez de colocar el logaritmo de x en base a, elimino este logaritmo de a y coloco x, o sea, desaparece y queda la expresión. Aquí igual, x igual, ¿verdad? Logaritmo en m en base a, desaparezco este logaritmo y me queda m. Aquí tengo una suma, la suma se convierte en el producto. Desaparezco este logaritmo y me queda b elevado a la 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo el producto 2 por logaritmo de b. Menos, tengo una división. Desaparezco este logaritmo y me queda p elevado a la 5. Y está hecho ya el ejercicio. Porque recuerden que es el proceso contrario de las propiedades de los logaritmos. El segundo ejercicio dice logaritmo de x en base b es igual a 1/5 del logaritmo de a en base b menos 1/2 del logaritmo de m en base b más 3 logaritmos de a más b en base b. Todo esto es el logaritmo que yo voy a buscar en base b, no por separado. Todo esto, logaritmo de a más b en base b. Cierro el corchete más 4 logaritmos de n en base b. Fíjense, toda esta expresión, todo este corchete está multiplicado por 1/5, que es lo mismo que yo divida toda esta expresión entre 5. Si yo divido toda esta expresión entre 5 y aplico el proceso contrario, este 5 es el índice y todo lo que está dentro del corchete es lo que va dentro de la raíz, entonces me queda raíz quinta, ¿verdad? Aquí desaparezco el logaritmo de b y me queda a. Como tengo ustedes dos aquí, queda a a la 2. Tengo menos, como tengo un menos, eso es una división. Pero aquí esto queda entre 2. Esto quiere decir que es el índice, de la raíz que es 2. Y desaparezco el logaritmo y me queda la raíz cuadrada de m. Más, el más se transforma en por. Desaparezco el logaritmo de b y me queda a más b. Pero como está multiplicado por 3, queda a más b elevado a la 3. Todo esto es el corchete. Más, como es más, se transforma en por. Desaparezco el logaritmo de b y me queda n elevado a la 4. Entonces, x igual
a toda esta expresión. El otro ejercicio, logaritmo de x en base b es igual a 2 logaritmos de m en base b más 3. Ajá. Desaparezco el logaritmo de b, me queda x. Desaparezco el logaritmo de b, me queda m, pero esto queda m a la 2. Como es más, se transforma en por. Ah, viene una cosa importante acá. Cuando yo tengo una expresión sola, me queda la base elevado a ese exponente. Entonces, como estoy trabajando en base b, quedaría b a la 3. O sea, que más se transforma en por, y como está solo este 3, queda la base que es b elevado a la 3. Y ese es todo el ejercicio. Cualquier duda que tenga se pueden comunicar conmigo por WhatsApp o por vía telefónica.